Aquí vinieron judíos de todas partes de Europa, tanto de Rusia como de Polonia, como del Imperio Otomano. Es decir, que finalmente aquí tenemos una serie de capas de migraciones de judíos que vinieron a hablar digamos, su lengua, tanto el yiddish como el judeo árabe, como el judeo español. Porque el judeo español no es lo que piensan los demás, no es ladino, que tenemos judeo español hablado o vernáculo y también judeo español calco o ladino. Salut Gilbert, Shana Tova. ¿Ça va? Bueno, íbamos diciendo que el judeo español calco se llama ladino. Y que el ladino no hay que confundirlo con el judeo español vernáculo o judaísmo. Y me parece que es absolutamente necesario decir que el ladino, que no se habla, es el producto de la traducción palabra por palabra del hebreo al español. Y que así finalmente tenemos un texto que no tiene nada de español desde el punto de vista de la sintaxis, las palabras sí. Y me parece que es muy importante porque es una parte entera de la cultura judeo-española.